El día de hoy vamos a ver un tema de endocrinología y nos vamos a basar específicamente sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula en forma de mariposa que se ubica en el cuello, específicamente por delante de la tráquea, debajo del cartílago cricoides y debajo del cartílago tiroides. Por motivos educativos vamos a dividirla en una porción superior, una porción media y una porción inferior, y así vamos a dividir también las arterias. Las arterias tiroideas salen específicamente de ramas que acaban de salir de la aorta. Específicamente vamos a hablar del tronco tirocervical derecho que sale de la subclavia derecha, rama de las arterias del tronco brachiocefálico. Ellas van a conformar las arterias tiroideas inferiores, a diferencia de la izquierda que sale directamente de la subclavia, que como todos conocemos no tienen un tronco brachiocefálico inicial. Vamos a hablar ahora de la arteria tiroidea media, que esta sale directamente del tronco brachiocefálico. Y la arteria tiroidea superior sale específicamente de la carótida externa, como lo pueden visualizar acá en el dibujo. Vamos a señalar las líneas verdes como arterias y las azules como venas. Las venas las vamos a dividir en dos, las superiores y las inferiores. Las superiores drenan directamente en la yugular interna y las inferiores van a drenar sobre el tronco que viene de la vena brachiocefálica y va a formar el tronco brachiocefálico que llega directamente a la cava superior. Teniendo en cuenta la anatomía y la irrigación, vamos a ir ahora a la fisiología. La glándula tiroides tiene una función muy importante que es la síntesis de hormonas, que es T3 y T4. Para la formación de estas hormonas tiroideas, T3 y T4, hay un recorrido completo que realizar. La parte inicial es el consumo de yodo. Como sabemos, muchos alimentos contienen yodo para garantizar el aporte de yodo necesario al día. El yodo entra directamente, pasa por todo el sistema digestivo y se va a reabsorber en el intestino delgado. Esta absorción hace que llegue por vía porta directamente al hígado y en el hígado va a salir por sus canalículos como a manera de excreción. La excreción se da en un 90%, es decir, de todo el yodo que consumimos, un 90% se excreta por orina. El resto, es decir, el 10%, se reabsorbe y va a cumplir funciones en la glándula tiroides, en el seno y en el resto del organismo. ¿Qué pasa con ese yodo que se absorbe? Llega directamente a las arterias tiroideas, que ya mencionamos, ¿cierto? Arteria tiroidea inferior, la media y la superior. Cuando llega el yodo a esta porción de la arteria, se va a reabsorber por un mecanismo que se llama NIS, que se llama sodio-yodo sin transportador. Él lo que va a hacer es meter una molécula de yodo y a su lado una molécula de sodio. ¿Qué va a pasar? Una vez entra el yodo, ¿cierto? Él entra en forma de yoduro. ¿Qué pasa con este yodo apenas llega a la célula tiroidea folicular? Él va a pasar de la célula tiroidea folicular hasta el coloide. ¿Cómo va a entrar? Lo hace por medio de una pendrina. Esta pendrina hace que ingrese una molécula de yoduro junto con una molécula de cloro. Al ingresar esta molécula de yoduro, tenemos que cumplir otro paso muy importante y es la formación de la tiroglobulina. ¿Cómo formamos la tiroglobulina? Se hace por medio del retículo endoplasmático y toda una serie de síntesis hasta que por exocitosis esa tiroglobulina pasa al coloide. Y llegamos al siguiente paso, que es la oxidación del yoduro. Lo hacemos por medio de una peroxidasa, la tiroperoxidasa. Esa tiroperoxidasa pasa de yoduro a yodo. Y pasamos al paso número 5, que es la unión de la tiroglobulina con el yodo. Al unir estas dos, vamos a generar monoyodo-tirosina. Y si unimos dos yodos, vamos a formar diyodo-tiroxina. La unión de los monoyodo y los diyodo va a formar la T3 y la T4, que, como podemos ver en el siguiente paso, se va a acumular en el coloide, ¿cierto? Se va a acumular en la tiroglobulina. Por pinocitosis ingresa nuevamente a la célula tiroidea folicular y las enzimas lisosómicas van a subdividir T3, T4, T1 y T2. Las T1 y T2, por medio de las desyodasas, van a generar nuevamente el yoduro libre para que se pueda recaptar y pueda iniciar nuevamente el proceso. ¿Qué pasa con las T3 y las T4 que quedan dentro de la célula tiroidea folicular? Ellas van a salir, ¿cierto? Salen directamente al vaso y en el vaso van a tener varias acciones. Hay que entender que la T3 y la T4, al llegar al plasma, salen en dos formas, unidas a proteínas o libres.
Cuando salen en forma libre, hablamos que T4 solamente es un 0.02%. Si hablamos de T3, hablamos de un 0.5%. El resto van unidas a proteínas. ¿A qué proteínas van? A la TBG, globulina transportadora de tiroxina, la transtirretina, albúmina y lipoproteínas. ¿En cuál de ellas es en la que más van unidas? A la TBG, posteriormente a la albúmina, y en las que menos cantidad tiene, o en las que menos van unidas, es a la transtirretina. Algo muy importante es que lo que más sale en mayor cantidad es T4, no T3. Para formar T3 existen otras enzimas que se llaman desyodasas. Como pueden ver, acá vemos la intervención de la TSH. Esta TSH, recordemos que se produce en la adenohipófisis y se produce gracias al estímulo del hipotálamo por medio de la TRH. Esta TSH va a estimular el sodio-yodo sin transportador, ¿cierto? Asimismo, va a estimular la pendrina, ¿cierto? Asimismo, estimula la tiroglobulina y estimula la unión de la tiroglobulina con el yodo previamente oxidado. También permite la ayuda en las desyodasas, que como bien tienen acción en la célula tiroidea folicular, como en la periferia y en el plasma. Lo siguiente que vamos a ver es qué pasa cuando yo presento una alteración en cualquiera de todos estos mecanismos que acabamos de ver. Para esto primero tenemos que recordar el feedback. El feedback no es nada más que una respuesta a la necesidad que tenga el paciente. Es decir, si el paciente presenta T3 y T4 altas, va a generar por feedback negativo envía un mensaje para que la adenohipófisis produzca menos TSH. Pero ¿qué pasa? Si la TSH sigue siendo alta aún después de que el feedback negativo envíe el mensaje, se envía otro feedback negativo hacia el hipotálamo para que reduzca la TRH. Lo mismo pasa cuando la T3 y T4 están reducidas, envían un feedback positivo para aumentar la producción de TSH. Si esta producción es insuficiente o TSH está reducida, envía un feedback positivo a la TRH directamente al hipotálamo para compensar toda la función y toda la producción hormonal tiroidea. Si el feedback no es suficiente, pasamos a ver las patologías. Las patologías las podemos dividir en dos, hipotiroidismo e hipertiroidismo, y ellas las podemos dividir en 4 cada uno. El subclínico, primario, secundario y terciario. ¿Cuáles son las características más importantes? Vamos a ir a buscar específicamente cuál es el grado de la lesión o en dónde se está generando la lesión. El terciario es por un daño específico en el hipotálamo, el secundario es cuando yo tengo un daño en la adenohipófisis y el primario es cuando yo tengo un daño directo sobre la glándula tiroides, por eso recibe el nombre de primario. Y el subclínico es cuando se presentan algunas características clínicas, pero dentro de los laboratorios que yo analizo, veo anomalías y va a ser similar al clínico, por ejemplo, pues al primario, ¿no? Es a lo que más se asemeja. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que nosotros vamos a llegar a pedir a un paciente en el que sospechamos hipo o hipertiroidismo es una TSH y una T4 o T3, y en ellas vamos a encontrar los siguientes resultados. Cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico, encontraremos una TSH alta o limítrofe y una T4 y una T3 baja. Y ustedes se van a preguntar, ¿se parece mucho al primario? Por eso lo que les explicaba que recibe un nombre similar, o al hablar de subclínico podemos hacer énfasis en que tiene características similares al primario. Al hablar de secundario, encontramos que la TSH está baja, al igual que T4 y T3, ¿cierto? Quiere decir que se envió el feedback positivo para aumentarla, ¿cierto? En el primario se aumentó, pero en el secundario la TSH también estaba reducida. Quiere decir que en este caso el daño es en la adenohipófisis. Si hablamos de terciario, todas van a estar reducidas. ¿Cuáles son todas? La T3 y la T4, la TSH y la TSH post-TRH. Quiere decir que le damos una carga al paciente de TRH y lo que se esperaría encontrar es que al dar una carga de TRH se estimule la producción de TSH, ¿cierto? Y esta TSH aumente. Si por lo contrario yo encuentro la TSH aún reducida, hablo de un hipotiroidismo terciario. Cuando hablamos de hipertiroidismo, vamos a ver las mismas características. En el subclínico encontramos que la TSH está reducida y la T3 y la T4 están normales. En el primario, pues vamos a encontrar hipertiroidismo, entonces T4 y T3 aumentado. Eso es lo que necesitamos para el diagnóstico. Igual que en hipotiroidismo, T4 y T3 reducidos. Ahí comenzamos el diagnóstico. Ahora para definir primario, secundario o terciario, igual que acá, nos basamos en la TSH.
¿Qué nos dice la TSH o qué nos arroja la TSH de un hipertiroidismo primario? Que está reducida. ¿Por qué? Por un feedback negativo. Se envía el feedback negativo, la TSH responde y envía menor cantidad de producción, ¿cierto? Igual acá tendremos T4 y T3 aumentada, pero la TSH en este caso va a permanecer aumentada. Quiere decir que no respondió a ese feedback. Y el terciario, al igual que lo vimos en el hipotiroidismo, es un aumento total de todas las hormonas. T3 y T4 aumentadas, TSH aumentada y TSH post-TRH aumentada. Ahora vamos a ver las causas más importantes. Del hipotiroidismo primario, la que más conocemos o la más importante es la autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto. También vamos a encontrar la tiroidectomía primaria, ¿cierto? O parcial, y la disgenesia tiroidea. En el secundario tenemos daños como tal en la adenohipófisis, como por ejemplo tumor en la silla turca, lesiones infiltrativas o trauma directo. Y en el terciario, que me lesiona en el hipotálamo, neoplasias, sarcoidosis y lesión del tallo hipofisiario. Cuando hablamos de hipertiroidismo primario, hablamos de la enfermedad de Graves-Basedow, que es autoinmune. Es decir, tenemos dos autoinmunes en las primarias. Una, Graves-Basedow, que genera hipertiroidismo, y acá Hashimoto, que genera hipotiroidismo. Dentro de las primarias del hipertiroidismo encontramos también el bocio, el adenocarcinoma y la neoplasia. En el secundario tenemos el adenoma hipofisiario y la resistencia a las hormonas tiroideas. Y en el terciario se puede hablar de lesiones postquirúrgicas o iatrogénicas. Directamente vamos a hablar ahora de la clínica. Cuando hablamos de la clínica, tenemos que tener en cuenta que el paciente nos va a llegar con cualquiera de estas características y ya debemos iniciar la sospecha y empezar el algoritmo que mencionamos anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que en la piel vamos a encontrar un paciente con la piel roja, caliente, con sudor, caída del cabello. En el hipotiroidismo la piel va a estar seca, fría, rugosa, incluso puede haber caída del cabello. Las uñas en el hipertiroidismo tienen una característica importante y es que se va a presentar uñas de plomer. Y en el hipotiroidismo la característica son algunas uñas débiles. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos que el hipotiroidismo presenta enanismo, a diferencia del hipertiroidismo que va a ocasionar una acropatía. En el sistema nervioso central encontramos que el hipertiroidismo genera ansiedad y angustia y el hipotiroidismo depresión y retraso mental. A nivel cardiovascular va a haber un aumento de catecolaminas. Este aumento de catecolaminas en el hipertiroidismo genera aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la tensión arterial. Cuando se habla de hipotiroidismo, la frecuencia y la tensión arterial se reducen. En el sistema digestivo habrá diarrea en el hipertiroidismo y en el hipotiroidismo estreñimiento. Cuando hablamos de genital, hablamos de amenorrea y esterilidad en cualquiera de las dos. Ya cuando hablamos de a nivel ocular, en los sentidos, hablamos que el hipertiroidismo tiene una característica importante y es el exoftalmos, que se presenta de manera más crónica en el paciente. Y ya al hablar de la glicemia, el paciente con hipotiroidismo tiene hipoglicemia y el paciente con hipertiroidismo tiende a tener hiperglicemia. Quiere decir que todos los pacientes con hipertiroidismo tienen un aumento en la mayoría de sus funciones. Como tenemos entendido, la fisiología de estas hormonas tiroideas se genera o actúa en casi todos los tejidos del organismo. Y en el hipotiroidismo tendremos una reducción de las mismas. Cuando hablamos de tratamiento, el tratamiento del hipotiroidismo se basa en sustituir estas hormonas que nos están generando, es decir, la levotiroxina, que nos permite como tal el aporte hacia los tejidos para que no se me presente la clínica. Ahora hablamos del tratamiento del hipertiroidismo. En este tratamiento del hipertiroidismo ya tenemos una gran variedad que van a actuar en diferentes espacios de la fisiología que mencionamos anteriormente. Dentro de los más importantes está el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol. Ellos van a tener acción sobre las desyodasas, principalmente. Asimismo, tienen otras acciones dentro de todo este sistema de las hormonas tiroideas. Sigue el yodo radioactivo, el carbamato de litio, que tenemos que tener cuidado en los pacientes psiquiátricos, el perclorato y el permectato, ¿cierto? Estos actúan específicamente sobre el receptor sodio-yodo sin transportador, es decir, no permite el ingreso del yodo. Y los medios yodados. Cuando yo le doy al paciente un aporte excesivo de yodo, voy a pasar por un fenómeno que me permite como tal, o lo que ocasiona es que se acumule o se aglomere una gran cantidad de yodo que impida el paso del mismo. Entonces, no va a haber ni ingreso de yodo, ni producción de hormonas tiroideas, ni tampoco salidas de las mismas, por lo que se va a ocasionar un hipotiroidismo.